Pues nada, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Este tema, como sabemos, es súper importante y además me hace especial ilusión, ¿no? Porque yo soy de aquí y siempre voy por ahí dando charlas por muchos sitios y entonces por ello digo, fíjate, ¿será posible que sea la primera vez que hago algo de esto aquí? Así que nada, me hace especial ilusión, ¿no? Estar aquí. Y bueno, tampoco... y quiero, por supuesto, que agradecer a la agrupación de AMPAs del pueblo por haberme invitado y haber pensado en mí, que como digo, pues es algo que me hace ilusión, ¿no? Bueno, os voy a explicar así al principio para que tengamos una idea de lo que va la charla de hoy, ¿vale? Porque sabéis que va sobre la salud mental, pero la salud mental es algo como muy amplio, ¿no? ¿Qué aspecto de la salud mental, ¿no? Es como decir, vamos a hablar de la salud, pues es algo muy amplio, ¿no? Pues en primer voy a hacer algo muy rápido, que va a ser hablar de la adolescencia y de las señales de alarma, y en lo que me voy a centrar más va a ser en cómo funciona nuestro sistema nervioso para que entendamos por qué vienen los problemas de salud mental, ¿vale? La importancia del apego, de la regulación emocional y cómo también de los sistemas de protección, ¿vale? En cualquier momento, ¿vale? Me podéis parar, podéis intervenir para comentar, para preguntar o para lo que queráis, ¿vale? Por aquí, más o menos, vuestros hijos, hijas, ¿qué están? ¿En la ESO, en bachillerato? ¿Más mayores, más pequeños? Más pequeño. ¿Primaria? ¿Bachiller? Tercero. ¿Tercero de la ESO? ¿Primero de la ESO? Muy bien, muy bien, un poco de todo, ¿no? Bueno, esto sirve para todos, ¿vale? La adolescencia. ¿Os acordáis de vuestra adolescencia? A veces solo nos acordamos parcialmente de ella. Hay gente que se acuerda de lo bueno, hay gente que se acuerda de lo malo y probablemente hubo de todo. Hubo cosas buenas y cosas malas. Pero es verdad que es una época delicada. Es una época delicada, ¿vale? Es una época difícil. Se producen un montón de cambios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel de independencia. Y fijaros una cosa súper chula que yo lo he aprendido hace bien poco, pero un hecho súper importante. ¿Sabéis que cuando los bebés son muy pequeñitos, tienen la época de los cólicos, ¿verdad? ¿Y cuesta calmar un cólico? No, ¿verdad? No, cuesta, ¿verdad? Es súper difícil, ¿no? Y puedes estar ahí toda la noche y venga a llorar, y venga a llorar. Y el padre o la madre ahí, o la persona que lo cuide, no desesperados ya sin saber qué hacer, porque el llanto del bebé, ¿verdad?, que irrita y desespera y es desesperante. Y ahí estás, ¿no? Ahí. Pero algunos se regulan antes, otros después, pues se ha visto que ese llanto está asociado a cambios evolutivos. Es decir, se ha visto que después de esa crisis viene un cambio madurativo. Empiezan a seguir con la mirada, sujetan el cuello y hay cambios. Entonces se ha visto que esos cambios van acompañados de sufrimiento. Y eso, que se ha hecho investigaciones en bebés, se intuye que pasa a lo largo de la vida. Y en la adolescencia parece que vuelve a ser otro momento clave. ¿Vale? Y aquí os voy dando un poco de pistas por dónde van los tiros, ¿vale? De la charla. Sostener, acompañar y no se calman, ¿vale? Y cada uno con sus sistemas diferentes, ¿vale? Pensar en vuestra adolescencia, ¿vale? Con todo lo difícil y todo lo bueno que tuvo. En la adolescencia muchas veces aparecen detonantes donde aparecen los primeros síntomas de cosas. En la infancia es la base, es la raíz, es donde se cuece. Y muchas veces la adolescencia es cuando de repente aparece el síntoma y aparece lo fuerte. Pero se ha cocido antes. Ahí explota. Fundamental poder actuar ahí. ¿Vale? Y después en la vida adulta seguimos teniendo disparadores que conectan emocionalmente con la adolescencia y con la infancia.
¿vale? Ahora lo iré viendo, ¿vale? Lo iremos viendo. Pero obviamente es una época complicada. Además, sabéis que hay poda neuronal, que hay cambios hormonales, las emociones las viven intensamente, igual pueden estar súper contentas, súper contentos, al momento un dramón, las relaciones sociales les afecta un montón, hay algunos que pasan del rendimiento, otros son hiperexigentes, otros necesitan mucha dependencia, otros son demasiado evitativos. Además, si la adolescencia siempre ha sido una etapa complicada y muy vulnerable, en el momento actual nuestra sociedad tiene unos pluses, unos factores de riesgo que todavía le dan mayor complejidad. ¿Vale? Como veis aquí en las imágenes, mirad, las pantallas, ¿verdad? Ya lo sabemos. La droga de nuestra era. La droga. Es la droga. Ahí los tenemos, perdiendo oportunidades de aprendizaje, de aprender a regularse, soledad, falta de amistades, falta de conexiones, falta de relaciones, dependencia, pornografía, con todo lo que conlleva, que no me voy a meter, exigencias de belleza. No os podéis imaginar el bombardeo que hay de exigencias. Hoy escuchaba incluso en la radio que decía algo así como: las influencers saben que para perder peso, sobre todo las chicas, eso es brutal, todo el rato reciben ese tipo de mensajes. Tienes que ser perfecta, física, académica, a todos los niveles. Hay gente que le da por esa exigencia y gente que le da por lo contrario. Pero lo de la belleza es espantoso. Hay un anuncio, lo iba a poner, pero por no perder tiempo, digo, se lo cuento rápidamente y ya está. Hay un vídeo de DAF que han hecho así como una campaña para sensibilizar con todo esto de las redes sociales y de los modelos de belleza que hay hoy en día. Y fijaros que en uno de estos experimentos que hacen, pues pusieron vídeos de madres dándole esos consejos de belleza que ven en las redes sociales, pero en boca de las madres. Y sonaba espantoso. Claro, en las redes sociales se escuchan cosas sobre la celulitis, sobre las cejas, sobre límate los dientes. Claro, son mensajes que las chiquillas lo tienen normalizado y es un bombardeo continuo. En boca de una madre suena perverso. Y las madres, cuando lo ven, se dan cuenta y dicen: ¿pero de verdad que tú estás viendo esto? Y las chiquillas dicen todos los días: reels, consejos de belleza. Imaginaros esto cómo puede afectar a la autoestima. ¿Vale? Así que tenemos ese contexto. Señales de alarma. Pues aquí, imaginaros todas las que hay. Todas las que hay. Por exceso, por defecto, trastornos alimenticios, del sueño, exigencias, miedo, ansiedad, depresión, problemas de conducta. Hay un montón. Pero dentro de que hay un montón, y os podía decir más, vamos, es que hay dependencia, rituales, obsesivos compulsivos, tics, fobias, hay un montón. Pero lo importante, por eso yo digo que no me iba a parar mucho aquí, es que todos tienen algo en común. Y todos tienen en común la alteración del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que es donde me voy a centrar sobre todo en esto, ¿vale? La charla de hoy. El sistema nervioso autónomo pues funciona de forma autónoma. No es consciente. Se encarga de, por ejemplo, de que funcione el corazón, del sistema digestivo, además fijaros qué casualidad, de la temperatura del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y se encarga del sistema de protección, del sistema de alerta, del que nos permite, es el sistema que también tienen los animales, que evalúa los riesgos que hay fuera para poder actuar. Entonces tenemos un sistema, imaginaros un perrito o yo que sé, un conejo.
está evaluando todo el rato, son como inconscientemente, está evaluando si hay algún riesgo. Si no percibe ningún riesgo, por ejemplo, puede estar comiendo tranquilamente. Imaginaros que hay un ruido. Ese sistema también es como que hace, voy a evaluar, ¿sigue habiendo riesgo? Si hay riesgo, a lo mejor me toca salir corriendo. ¿Que evalúo que no hay riesgo? Vuelvo otra vez al estado de calma. ¿Vale? Eso también lo hace el sistema nervioso, y ahí es donde nos vamos a centrar. El sistema nervioso tiene 3 estados. El sistema estar seguro, en calma, ¿vale? No hay problema, no hay riesgo, no hay peligro. El sistema nervioso está calmado, yo estoy tranquila, ¿vale? Si hay algún riesgo, mi sistema nervioso actúa. Puede actuar, como aquí veis en el centro, o bien huyendo, el corazón se acelera, adrenalina, cortisol, todo lo que haga falta, aumenta la temperatura, aumenta la sangre, la respiración, todo se altera para poder o luchar o huir. Pero al mismo tiempo se moviliza todo. Y la tercera opción es la de paralización. La paralización puede llegar al extremo de que una persona le da una crisis de estas, un ataque vasovagal, y se puede llegar a desmayar. ¿Vale? No sé si habéis visto alguna vez algún documental en la que ante un peligro el animal se queda como muerto y después resulta que no estaba muerto, y cuando se va el peligro, ¿vale? Claro, tiene como diferentes grados, ese es el extremo, ¿no? La desconexión, la paralización, baja las pulsaciones, baja la respiración. Puntos intermedios puede ser, pues imaginaros, ¿no? Una persona, ¿no?, por más triste, más apagada, inactiva, sin energía, ¿vale? Aquella sobre todo activa la rama parasimpática, ¿vale? Está la simpática es la que activa, y la parasimpática es la que hace que se bajen todas las, como, pues eso, ¿cómo se dice? Las estos vitales, ¿no? ¿Cómo? Las constantes vitales, eso que no me salía. Las constantes vitales, ¿vale? ¿Vale? Y tenéis los ejemplos parecidos. ¿Qué pasa? Que esto es bueno que lo tengamos. Imaginaros, si no lo tuviéramos, imaginaros si los animales no lo tuvieran. Llegaría un depredador y los cazaría, ¿vale? Además, fijaros que el estado este de desconexión también es para la supervivencia, o para no sufrir, porque parece que está pensado, una de las teorías, esto es la teoría de Porges, que dice que está pensado para que si el animal, o nosotros mismos que somos animales, vamos a morir y viene el depredador, parece ser que hay 2 hipótesis. Una, como se liberan endorfinas, nos quita el dolor, ¿no? Es como que ya te quita el dolor para ya morir, y si te clava el diente tú ya estás desconectado y ya ni te enteras. Y 2, para que si el depredador, que es depredador y no es carroñero, ve que está muerto, su instinto a veces no se lo come, porque tienen el instinto de cazar. Entonces se ha visto que a veces funciona y a veces no, pero como que podría tener a nivel evolutivo como esa doble función, ¿vale? Entonces cada uno, el tercero aparece cuando ya no puedes luchar, cuando ya no puedes huir. Entonces ya viene la desconexión, porque ya me rindo, y ya me rindo. Ya llega la indefensión y ya me rindo, ¿vale? Como os decía, estos sistemas es sano que podamos cambiar de uno a otro, incluso combinados. Podemos estar tranquilos y en movimiento. Podemos estar tranquilos y desconectados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay veces que esto no funciona bien. ¿Qué altera el sistema nervioso? Pues el sistema nervioso, cuando más se altera es cuando somos pequeños. O sea, no por nada.
no es cuando más se altera. A lo mejor estamos más alterados de pequeños, ¿no? Pero la base de esa alteración. Cuanto más pequeños somos, cuanto más información está el sistema nervioso, más importantes son lo que ocurra para modificarlo. Imaginaros, un cerebro está creciendo, incluso en el vientre materno. Todo lo que ocurra, hormonas, contexto, cuando nace, cómo le regulen, cómo sea el ambiente externo, ese sistema nervioso se tiene que adaptar a ese contexto para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que como está en formación, esos mecanismos que utiliza para sobrevivir se quedan para toda la vida. La buena noticia es que el cerebro es muy plástico, tiene una gran plasticidad y entonces se puede cambiar. Pero la tendencia de esas reacciones que tenemos, de cómo nos sentimos, de cómo nuestros hijos, nuestras hijas se activan, vienen del principio. Ahí es la base. Y ahora en la adolescencia está en desarrollo. Ahora está habiendo un cambio muy importante en su cerebro. Y ahora es muy importante. O sea, desde el embarazo hasta ahora es cuando más se produce todos los cambios. Y ahora, como os digo, es una etapa crítica. Cosas que lo alteran. Pues aquí me he puesto yo dibujicos, que yo soy más de pictogramas. Pues todo lo que tiene que ver con los traumas. ¿Vale? Todo el sufrimiento, ya no solo el propio, el sufrimiento de las personas que tenemos alrededor. La negligencia, el no tener a nadie que mire, que te mire, que te escuche, que te sienta. ¿No? Una profesora una especialista en tema de infancia, siempre tiene un libro que se llama, Cristina Cortés, tiene un libro que se llama Mírame, siénteme, o Mírame, siénteme, algo así. Y dice la importancia a esto, ¿no? De que se sientan, sobre todo cuando son pequeños, mirados, escuchados, sentidos. Y cómo cuando esto no ocurre, pues el sistema nervioso se queda ahí. Ahora lo veremos más en profundidad, ¿vale? Pero es muy importante. Por eso es importante, no os dais cuenta que cuando van al parque, sobre todo son pequeños, mamá, papá, mírame, ¿me has visto? Necesitan esa mirada, necesitan esos ojos, necesitan ser vistos. Y a veces eso, pues, no ocurre. Entonces, también esa falta de ser vistos también hace que el sistema nervioso se vaya adaptando. Un nivel de estrés continuado, desgracias, ¿vale? Vivir desgracias así como, ¿no? Tragedias como hemos visto, como estamos viviendo, ¿no? aquí al lado en Valencia, ¿no? Vivir situaciones de agresividad, de desregulación de los padres, de despedidas, separaciones, de regulación emocional, tristeza, soledad, hospitalizaciones. Todo esto marca mucho que el sistema nervioso, cuando está sobre todo en formación, se tenga que adaptar a esas situaciones y desarrolle recursos. Que yo siempre digo, si los recursos, cuando una persona vive estas situaciones, sobre todo a corta edad, hace lo mejor que puede. Y esas estrategias que desarrolla probablemente es lo mejor que puede hacer. Lo mejor que puede hacer. ¿Qué pasa? Que cuando crece, el sistema nervioso no se da cuenta que a lo mejor ese riesgo o esa situación ya no está. Y actúa de forma autónoma, porque es sistema nervioso autónomo, inconsciente, de la misma manera que aprendió a hacerlo cuando era pequeño o era pequeña. Por eso, el PAI, que he puesto ahí en chiquitico, el procesamiento adaptativo de la información, es una teoría que dice que todos los síntomas y todas las reacciones que tenemos hoy en día, en realidad es de la mochila que llevamos. Entonces decimos, ¿por qué reaccionas así? Y aunque no seamos conscientes, cuanto menos conscientes seamos de dónde nos viene, pues menos sano es, por así decirlo, ¿no? Pero realmente lo que nos pasa a nuestros hijos y nuestras hijas en el presente, en gran medida es del pasado. Lo que pasa en el presente es que son disparadores, son situaciones que le disparan, que causan malestar
Y entonces cómo se siente él o ella y cómo reacciona va en función en gran medida de cómo ha sido también previamente. Pero, ¿y cómo está siendo en ese momento? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se regulan ellos y ellas y cómo nos regulamos nosotras? Y lo que le pasa ahora será la base del mañana. Por eso es tan importante. Eso crea unos sistemas operativos internos, porque tengamos unos esquemas, cosas que nos disparan, formas de responder. Si os dais cuenta, hay muchas cosas que se repiten, conflictos que se repiten. Y si no, pensar en las parejas. Hay cosas que se repiten también en la pareja. Esta situación me hace que me enfade, yo reacciono, él entonces, ¿no? Y es como ciclos que se repiten. Tenemos sistemas operativos nosotros y sistemas operativos también en la interacción, que con los hijos y con las hijas nos pasa lo mismo. Repetimos, y además es algo muy habitual, ¿no? Que digamos, es que repetimos las mismas cosas. ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo? Es que son ciclos que se repiten una y otra vez. Y claro, influimos uno en el otro. Las experiencias que están teniendo y las que tuvieron con las experiencias que estamos teniendo y que tuvimos. Entonces, no nos damos cuenta de cómo todo lo que nos pasa en el presente está en gran medida influido por cosas de antes. Y si os dais cuenta, muchas cosas que os cabrean de vuestros hijos, vuestras hijas o de vuestra pareja, probablemente si lo hiciera una amiga, no os sentaría tan mal. Y eso es por la mochila y por el tema de apego que ahora veremos. ¿Vale? Vamos con el apego. Un tema apasionante. El apego. Os voy a decir un montón de esto, vamos, os vais a ir con una mochila ahí de información. Hay 4 tipos de apego, ¿vale? Aunque las personas nos podemos encasillar más en uno que en otro, generalmente tenemos de los 4, ¿vale? Incluso en unos aspectos o en las interacciones con unas personas o en unas situaciones podemos tener uno y en otros aspectos o otras situaciones podemos tener otro, porque tenemos estrategias diferentes, ¿vale? Entonces, a ver, ¿por cuál empiezo? ¿Cuál tenéis más curiosidad? ¿Por el seguro? Empezamos por el... Es como... ¿Por cuál? ¿El seguro? Venga, vale. El preocupado. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. El preocupado. Para explicaros los estilos de apego voy a contaros 4 historias. Imaginad una niña, un niño, que está jugando en el parque y se cae y se hace una herida sangrante y se rompe el pantalón. Y vuelve a casa y ¿cómo pensáis que responderá una madre, un padre, cuidador, cuidadora, que tenga un apego o que tenga y fomente un apego inseguro, preocupado? ¿Qué? ¿Verdad? Pero ya no solo la pregunta, sino la actitud, ¿no? Imaginar, preocupado, le dice la palabra, preocupado o ansioso ambivalente. La madre, ¿qué te ha pasado? Da igual que te aguantes, se nota que estás nerviosa, se nota que te da un miedo lo que le ha pasado increíble. Te entra ansiedad, angustia, lo puedes verbalizar o se te puede notar en la cara, pero se nota que hay preocupación en lo que le ha pasado. Puede ser que sí que lo verbalices y empieces a decir, y tú sola en el parque, y madre mía, ya no vuelves a ir al parque. Y el pantalón roto, no pasa nada. Pero el pantalón roto, no pasa nada. Y la cicatriz, no pasa nada, cariño. Atiende la necesidad, pero desde la preocupación. O sea que no aporta seguridad. Ayuda, pero generando inseguridad. ¿Vale? Y lo que queremos para un apego seguro, ¿qué queremos? Seguridad. Entonces, pues aquí sí que atiende, o sea que es como, puedo contar contigo, pero de una forma ambivalente. Porque lo que me transmite es que esto es peligroso, o que soy torpe, o yo qué sé.
Y no te ayudó nadie, imaginaros, ¿no? Todas las preocupaciones. Y sí, ¿no? Y todos los sí, esa preocupación, ¿no? Y si hubiera pasado no sé qué. El inseguro distanciante. Aquí en nuestra zona el más común es el preocupado, ¿eh? Este es el más habitual, ¿no? Que también se ve que según la cultura o según las zonas, y aquí en el Mediterráneo, inseguras ahí. Y pensad además, ahora cuando termine ir pensando, ¿qué estilo tenéis vosotras? ¿Qué estilo puede tener a lo mejor vuestra pareja, vuestra madre, vuestro padre? Ir analizando para poner en los estilos de apego, ir poniendo nombre y apellidos, ¿vale? El inseguro distanciante o evitativo. Como bien dice la palabra, pues mantiene la distancia emocional. Cuando llega la niña con el pantalón roto y la herida sangrante del parque, pues no hay nadie disponible. No hay nadie disponible para atenderla. O bien están trabajando, o bien no le dan importancia, o bien están tan metidas en sus propios problemas que pasan desapercibida. Y entonces la niña cuando llega, nadie se da cuenta de la herida, deja el pantalón para lavar y la herida o se la cura ella misma o no se la cura nadie, ya se cura sola. Esto generalmente, las personas evitativas parecen falsamente autónomas, ¿vale? Porque son como muy independientes, pero realmente no tienen seguridad, no confían en pedir ayuda. No se abren a otras personas. Les cuesta pedir ayuda porque no la tuvieron, entonces han tenido que hacer autónomas, pero eso no es seguridad, eso es supervivencia y realmente se sienten inseguras. No pueden contar con nadie. Yo me lo como, yo me lo guiso y si tengo un problema, me lo soluciono yo. No tengo seguridad en los demás, no confío en los demás. El inseguro desorganizado es el más complicado de todos, ¿vale? Yo siempre para explicarlo digo que no hay organización. Desorganizado no hay organización. Organización es que las figuras de apego te tienen que dar seguridad y te tienen que ayudar. Si eres desorganizado es que las figuras que te tienen que dar seguridad hacen lo contrario. Son las personas que te hacen daño. Te hacen daño porque te maltratan, porque te insultan, porque son hipernegligentes. Cuando llega la niña con la herida sangrante, pues a lo mejor la insultan, le dicen que estás tonta, perdida, que cómo se ha caído, que ahora te voy a castigar. Si con eso que necesita ayuda le dice eso, pues imaginaros con otras cosas. ¿Vale? No hay organización. Es como la persona que quiero, la persona con la que tengo un vínculo, la persona que me tiene que dar seguridad es la persona que más daño me está haciendo. ¿Vale? Y esta es, claro, es un poco la más dañina, ¿no? para el sistema nervioso. Y el apego seguro es el que hace que funcione mejor, de forma óptima, el sistema nervioso que hemos visto antes. Cuando llega a casa la niña, pues le atienden, aportando seguridad, preguntándole qué le ha pasado, normalizando que lo que le ha pasado le pasa a otras personas, que el dolor que siente es válido, le valida su dolor, tanto si se ha asustado como si tiene miedo a volver al parque, te lo valido, pero vamos a buscar soluciones. Si tenemos que ir al médico, vamos a ir al médico. Si el pantalón le tenemos que poner ahí y hacerlo corto para el verano, pues lo hacemos corto para el verano. Y si mañana te da miedo subirte al columpio, voy a estar yo ahí para acompañarte. Porque estas cosas se pueden solucionar. Ese es el apego seguro. Tú te sientes mal y me tienes aquí. Las personas seguras tienen problemas, claro que tienen problemas, y se desregulan, pero saben pedir ayuda. Esa es la diferencia. El inseguro preocupado no se calma y las personas mejor que tampoco se calman. Este no busca ayuda, este en vez de buscar ayuda busca personas que le hacen daño y este es el que se aleja de las personas que le hacen daño y encima sabe buscar ayuda. Dentro de que todos podemos tener
de todo un poco. ¿Vale? ¿Tenéis nombre y apellidos? ¿Habéis pensado en personas? ¿Y vosotras? ¿Dónde os veis? No me contestéis, pero pensarlo, eso sí. Sí, es el más típico, ¿eh? De aquí de la zona, ¿eh? Mayor porcentaje de mujeres preocupadas. Los hombres son evitativos. Y además la pareja o sea, una pareja típica es mujer ansiosa y Muy tranquilo, no hay evitativo. Además, os podía contar como anécdotas que pues serían como hacer un monólogo de situaciones típicas que se da en la pareja, además da igual que sea heterosexual que sea homosexual. Suele haber una parte perseguidora, ansiosa y una parte evitativa. Siempre es así. Entonces la perseguidora persigue y el evitador se va. Una da explicaciones y el otro resume. O sea, al grano. No resume como, pero entonces tengo que hacer esto, o entonces ¿qué vas? Y es como que no hay una conclusión, solo te estoy hablando. Es como al grano, resume. El ansioso suele dar muchas explicaciones, muchas, para conseguir optimizar la comunicación, y el evitativo no da casi explicaciones para optimizar la comunicación. Ambos tienen el mismo objetivo, pero utilizan sistemas muy diferentes. Es muy curioso esto. ¿Cómo fomentar un apego seguro? Para que nuestro sistema nervioso funcione lo mejor posible. Te deleites de mí. Te deleites de mí, que se te caiga la baba mirándome. Ahora, en la adolescencia, os deleitáis con vuestras hijas, con vuestros hijos. ¿Se os cae la baba? ¿Sí? Genial, genial. Es que a veces, cuando son más pequeños, a veces pasa más fácil y cuando llega la adolescencia a veces es más difícil. Pero bien, te deleites de mí. Facilitar mi exploración. Aquí he puesto el niño porque pasa lo mismo que cuando van a andar. Cuando van a andar, ¿no? He puesto el símil. ¿Qué pasa cuando va a andar un bebé? Pues que al principio estás ahí como, pues si se cae, ¿no? Incluso le coges de la mano para que no se caiga, ¿no? Le ayudas, le coges de la mano y poco a poco después, si le sueltas la mano, vas así como cogiéndole por si se cae, cogerlo y después ya lo dejas y cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿no? Pues en la adolescencia pasa un poco lo mismo. Tiene que ser igual esa progresión. Igual que, por ejemplo, con el uso de las pantallas. Ahora tenemos que ir cogiéndole muy corto. Después, poco a poco, con la exploración, con el salir, con el probar cosas, con la independencia. Primeros más cortos, primeros con cuidado, para que al final vayan solos. Y tenemos que ser conscientes de ese acompañamiento progresivo. Ser una base segura, una base a la que ir. Lo que decíamos antes de las reacciones. ¿Cuántas veces hay personas adolescentes que evitan contarle cosas al padre o a la madre por miedo a la reacción? Pero da igual que sea algo que han hecho malo, como si les ha pasado algo malo. Es como piensan, mi madre, mi padre, ¿cómo van a reaccionar? Imaginaros un caso súper grave, que suele pasar muy a menudo. Un caso en el que hay abusos sexuales. No se cuenta. Por el miedo a la reacción de los padres. Porque se van a desregular, porque van a sufrir, porque se van a desbordar. Entonces no lo cuento. No lo cuento para protegerles. Entonces necesitan que seamos una base segura, que vamos a estar ahí. Nada de amenazas de, como no hagas esto, conmigo no cuentes. No, voy a estar ahí para acompañarte en lo bueno y en lo malo. Y para si te caes, levantarte. Tener en cuenta que esto del apego es una necesidad básica, unida totalmente a la supervivencia.
unida totalmente a la supervivencia. Si no tuviéramos el apego, nos moriríamos. Imagínate un bebé, pues ahí lo dejas, me voy. Un perro, pues ahí las crías. Si tenemos el apego es porque necesitamos esa conexión, porque está unido a la supervivencia y cuando la perdemos, esa conexión es dolorosa como estar en peligro de muerte. Y necesitamos, todas las personas, sentirnos las personas más especiales y ser muy importantes para alguien y notar esa conexión. Y cuando no la tenemos, es muy doloroso. Veles por mí, te orgullezcas de mí, me acojas cuando estoy mal. Fijaros que aquí lo de acoger las emociones. Pensar en qué emociones acoger mejor que otras, porque todas las emociones no se acogen igual. Hay emociones que se acogen muy bien, otras que no. ¿Cómo se acoge el enfado? ¿Cómo se acoge la ansiedad? ¿Cómo se acoge la tristeza? Hay emociones, y además pensar en vuestra familia, hay emociones que en la familia, ya vuestra de origen, hay emociones donde fatal, donde incluso no han existido, o se han ridiculizado, o se han negado, o se han invalidado. Han dicho, no te pongas así, no tienes motivos. Invalidación, invalidación, invalidación. Para tener un apego seguro es importante validar las emociones. Lo que a lo mejor no tenemos que validar es la reacción ante la emoción, pero las emociones siempre hay un motivo por el que las personas y los chiquillos y las chiquillas pueden sentir enfado, tristeza, rabia, vergüenza, ansiedad, lo que sea, miedo, lo que sea, que la ansiedad es miedo. Vergüenza, celos, envidia, todas las tenemos que validar. ¿Qué pasa? Que, claro, todas estas emociones llevan conductas, que a lo mejor las conductas sí que son criticables. Pero aún así, para el apego seguro es importante mentalizar. Y mentalizar es la mentalización, es ponerle nombre a lo que está pasando. Yo os pongo un ejemplo, ¿vale? Aunque me desvío un poco del tema, me he acordado ahora y no quiero que se me olvide, os lo digo ahora. Cuando vemos que nuestro hijo o nuestra hija está haciendo algo inapropiado, ¿sabéis lo que solemos hacer la mayoría de las veces? Criticarlo. ¿Pensáis que la crítica así sola va a hacer efecto? ¿Cómo os sienta a vosotros cuando os critican? ¿No has fregado todavía? ¿Qué haces con el móvil otra vez? ¿Cómo os sentís cuando os dicen eso a vosotras? ¿Os hace sentir mal? Yo veo como la forma que intentamos ayudarles es, ¿otra vez con el móvil? Tendrías que haber hecho esto. Te has dejado esto por el medio. Si te pones así, no sé qué, no sé cuánto, con ese tono de voz, eso no ayuda. Ayuda mucho más, sobre todo con los niños y con las adolescentes, entender qué les está pasando y hacer de disco duro externo. Hacer de disco duro externo. Entender qué les está pasando, no justificarnos. Es que te he reñido porque llegamos tarde. Porque llego tarde, entonces tú entiendes que yo me enfado porque llegamos tarde. Ahí te estás mentalizando a ti misma. Con un adulto aún, pero con un niño, con un adolescente que no tiene todavía desarrollada muy bien esa capacidad, lo que tenemos que hacer es intentar que entienda lo que le está pasando a él o a ella. ¿Qué te ha pasado? Que como vamos con prisa, te ha hablado mal, te has sentido mal y por eso has reaccionado mal. Es diferente. Estás poniendo nombre a lo que le está pasando a él o a ella. Mucho más sano. Y mejora su inteligencia emocional. No es lo mismo decir, yo me justifico. Es que siempre igual. Es que te repito 1000 veces las cosas. Y es que por tu culpa vamos a llegar tarde. Y yo, claro, te grito porque me sacas de quicio. Yo, tú mal y yo tengo motivos para sentirme así. Si lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la tortilla, es entender por qué su cerebro se ha puesto así e intentar ayudarle para que reaccione de otra manera. Y la reparación. Vamos a meter la pata
10.000 millones de veces. Vamos a meter la pata 1 millón de veces. Pero es importante que después podamos hablar de ello. Y decir, pues sí, esta mañana te he gritado y te he dicho cosas. Hay un libro muy bonito, no sé si conocéis a Madre Chillona. ¿Lo conocéis a alguien? Es un libro súper pequeñito, o sea, un cuento ilustrado de estos, que no tiene apenas letras. Y va de una pingüina que le grita a su hijo. Y cuando le grita, lo parte en 1000 pedazos. Bueno, en 10 pedazos. Y cada pedazo lo manda a un continente diferente. Cada trozo del pingüinito se va a un continente. Y entonces después la madre chillona va recorriendo todos los continentes, recogiendo cada trozo y volviéndolos a juntar. Y es un libro súper bonito, súper simbólico, porque explica la importancia de la reparación. Está claro que cuanto menos nos equivoquemos, mejor, pero contar que todos nos vamos a equivocar. Pero si reparamos, le estamos enseñando ahí al sistema nervioso lo mismo, a volver a la calma. Le estamos enseñando al sistema nervioso que vale, que nos hemos puesto así, pero que después podemos volver a la calma. Y eso el sistema nervioso lo pilla muy bien y es muy importante. Y eso hizo seguir mi frustración, ¿no? Pero veremos. Bueno, eso. Me imagino que estaréis pensando. Y si no, os invito a pensar, ¿qué hacéis bien? ¿Qué hacéis no tan bien? ¿Y por qué tenemos esas dificultades? Como educadores y educadoras. Es importante también pensar en todo lo que hacemos bien, ¿vale? Porque se nos olvida también. Hacemos muchas cosas bien y tenemos muchas formas de demostrar amor. Pero el que no hacemos bien también es importante analizarlo. Porque además normalmente son ciclos que se repiten y hay detonantes que nos detonan, igual que a ellos o a ellas. Hay ciclos negativos que cosas que hacemos o decimos les detonan y entramos ya en ciclo negativo. Mi reacción te hace que te reacciones tú, la tuya me retroalimenta y ya no podemos salir de ella. Y fijaros que dentro de ese ciclo negativo en el que podemos tener con nuestros hijos, con nuestras hijas o con nuestra pareja, generalmente, yo creo que el 99,999 de las veces tiene que ver con el apego. Tenemos como, primero, todas unas reacciones emocionales reactivas que reaccionamos, rabia, enfado, evitación, frustración, ansiedad, rabia, impotencia, injusticia, cansancio, aburrimiento, desesperación, aquí. Debajo de eso, las emociones más vulnerables. El dolor por no sentirnos, porque no se sienten importantes, porque no sienten conexión. Y si reaccionan mal, pero detrás de eso siempre hay un tema de apego. De apego es de sentir conexión con los demás y sentirse importante. Ese anhelo de apego. Lo que pasa es que ¿me hablan mal? Pues vale, pues yo menos todavía. Uy, que me caigo. Pues paso de ti. Que tú no sé qué, pues yo más. Pues ahora no sé qué. Y entramos como en ciclos, pero que realmente, ¿qué deseamos todas las personas? Por Dios. ¿Qué deseamos todas las personas? Estar bien. Que nos quieran, querer, notar conexión. Al final queremos eso. Y qué difícil a veces es sentir ese tipo de abandono, ese abandono de dejarte cuidar, de dejarte querer o que lo hagan eso contigo. Qué difícil es.
cuando al final es lo que más anhelamos todas las personas. Y hacemos todo lo contrario, que somos así de incongruentes. Estamos deseando, pero igual los chiquillos igual, aunque parezca que están ahí a su bola, pues claro, necesitan independencia. Necesitan independencia. Quieren su espacio, hacer sus cosas. Pero, ¿quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiere ser valorado? ¿Quién no quiere ser importante? ¿Quién no es que es una necesidad básica, porque asegura la supervivencia. Vamos a analizar un poco lo que vamos a ver algunos disparadores. Ahí, mira. Para que veáis, como vamos bien de tiempo, lo voy a poner. A ver. Que no iba antes bien el enlace cuando pinchaba, y entonces lo he puesto aquí. Uy, espera. A ver. Mirad, esto es una investigación clásica del apego que es el experimento de la cara inexpresiva, ¿vale? Para que veáis lo importante que es la conexión, ¿vale? Y cómo cuando la perdemos, cómo de forma instintiva nuestro sistema autónomo empieza a reaccionar, ¿vale? Nuestro sistema nervioso ya empieza a reaccionar y empieza a hacer cosas porque empieza a sentirse mal. O sea, es un riesgo, perder la conexión es un riesgo, ¿vale? Mirad aquí. Mirad la cara de la mamá, la cara de la niña. Mirad la niña cómo está contenta, segura. ¿Veis? Su sistema nervioso ahora está tranquilo. Hay interacción. Ahora la madre se gira y va a poner una cara inexpresiva. Ya se ha dado cuenta. Ya se ha dado cuenta. Su sistema nervioso ya se ha activado. Ya se ha puesto en marcha otro. A ver, ¿qué está pasando aquí? Se da cuenta que algo ha pasado. ¿Veis las reacciones? Mirad qué rápido se calma. Tiene un apego seguro. Mirad qué rápido se calma. Ya está. Fijaros qué rápido se calma. Esto es un apego seguro. Los resistentes, que es el previo al ansioso, siguen llorando. Y ya te tengo, pero no me calmo. Ya no, sigo llorando. ¿Vale? A ver. Aquí, ¿no? Y esto mismo nos pasa a los adultos. Esto no es cosa que le pasa solo a los niños. Esto es algo que nos pasa a los adultos. Si notamos que nuestra pareja pasa de nosotros, de nosotras, te pones igual. Puedes gritar, puedes enfadarte. Si tu hijo notas que no te conecta, que pasa de ti, nos ponemos así también. Como una adulta, pero tenemos las mismas reacciones. Es muy doloroso cuando pierdes la conexión. Y cuando notas que la otra persona piensas tú que no le importas. Si muchas veces, cuando a lo mejor nos cabreamos porque se han dejado algo por el medio, no es el algo por el medio, es porque eso, inconscientemente, desde el apego, pensamos que se ha dejado algo por el medio y que no nos está teniendo en cuenta cómo nos sentimos y cómo nos sienta eso o lo que estamos haciendo. Entonces,
como lo que se activa dentro de nosotras, de lo que se ha dejado por el medio. Si me lo dejo yo por el medio, no pasa nada, yo te lo cojo, ¿sabes? O déjalo ahí que no molesta. Lo hace alguien que tiene apego y es como... Puedo justificarlo de 1000 maneras, pero al final lo que duele es que no está teniendo en cuenta tu necesidad de tenerlo bien o tu necesidad de tenerlo así. Entonces al final es, no te importo, herida de apego. Todo se reduce, es que parecen muchas cosas y al final tenemos el apego, sistema nervioso, y eso se puede explicar, es transversal. Y ahora, ¿cómo nos regulamos? ¿Cómo reguláis? ¿Cómo reguláis cuando estáis mal? Cuando estáis mal, con la emoción que sea. Me da igual que estéis mal por ansiedad, por miedo, enfado, tristeza. ¿Cómo reguláis? ¿Qué os ayuda a volver a la calma? Todos necesitamos volver a la calma. Yo les doy en el colegio, en el centro donde yo trabajo, ahora estoy de excedencia, a los chavales desde primaria hacemos talleres de regulación emocional para que aprendan a diferenciar, porque podemos tener estrategias de regulación emocional y, como ahora veremos, algunas son más sanas que otras. ¿Cómo regulamos cuando alguien está mal? ¿Cómo regulamos cuando nuestro hijo o nuestra hija está mal? ¿Y cómo les ayudamos a regularse con diferentes emociones? Porque a lo mejor si está triste, se puede poner un ejemplo, no, cariño, no. Pero a lo mejor si está rabioso, vete de aquí, vete de aquí. No te quiero ver, así no te acerques. Qué difícil es regular, ¿eh? Qué difícil es regular cuando alguien está desregulado, ¿eh? Fijaros que la regulación emocional la aprendemos también cuando somos pequeños. Va a ser lo mismo si un bebé está llorando, que hagamos, va, cariño, va, venga, cariño, no pasa nada. Ma, que estoy aquí, que está aquí la mamá, yo qué sé. Ya lo sé, cariño, ya sé que estás malito, ya sé que te duele o que tienes hambre, cariño. ¿Cómo va a ser lo mismo que hacer? No puedo, no puedo, no se relaja. ¿Va a ser lo mismo? En la adolescencia lo mismo. ¿Es fácil regular esto? ¿Es fácil regular esto? ¿Esta chica está regulando? ¿Está regulada? ¿Pero suena de algo? Sí. Ahí probablemente esté diciendo cosas como las que os he dicho antes, intentando justificarse a ella por qué se ha puesto así. Se está intentando regular a sí misma diciendo, es que me he puesto así, porque estoy harta, porque justificando por qué se ha puesto así. Si queremos ayudar a que se regule el otro, porque el sistema de regulación, los niños no aprenden a regularse solos. Aprendemos los humanos a corregularnos. A corregularnos. El aprendizaje de la regulación emocional nos corregulamos. Yo, por ejemplo, a veces, yo qué sé, me he enfadado con mi marido y a lo mejor voy y se lo cuento a mi amiga y me siento mejor. Me corregulo, se lo cuento a alguien de confianza que además siento que no me juzga, que me comprende y que me ayuda a buscar soluciones o simplemente me escucha. Y ya está. Ya está. Lo mismo necesitan ellos. A veces es alguien que les escuche, que les sostenga y que intente no desregularse en exceso para sostener eso que está sintiendo. Porque nos corregulamos. Y además el efecto manada es súper importante. Y si no, pensad, hay una manada de animales
y están todos tranquilos y eso se contagia. Si uno se altera o se asusta, se alteran todos. Pero claro, si pensamos que un niño pequeño no tiene esa capacidad de regulación ni de mentalización para entender lo que le está pasando, que simplemente reacciona porque lo ha aprendido, porque lo siente, porque lo hace su sistema nervioso y no sabe qué le está pasando, un adolescente no lo sabe tampoco y nosotros tampoco. Si nosotros como adultos tenemos más herramientas, tenemos que ayudarles a que se den cuenta del proceso interno que les está pasando. ¿Te has puesto así? O sea, puede ser que te has sentido fatal cuando te han dicho esto, cuando no has podido hacer esto y esto te ha hecho ponerte así. Vamos a buscar soluciones. O es normal que te hayas puesto así. O quiero simplemente entenderte. Si a veces simplemente la forma de mirar es suficiente y de estar ahí. Porque dicen, es que no sé qué decir, pero da igual, no sé qué decirte, pero estoy aquí. Eso ya es importante. Ni regula ni está regulada, ¿verdad? ¿Un padre así, creéis que regula? ¿Creéis que así un padre va a regular a un adolescente? ¿Esto es regulador? ¿Cómo tiene este hombre el sistema nervioso ahora mismo y cómo se lo deja a la criatura? ¿Cómo le deja a la criatura su sistema nervioso? Y es una figura de apego que se supone que tiene que regular. Se supone que tiene que regular. Tiene que ser sensato y decir, a ver, vamos a ver, a intentar entender qué te está pasando. ¿Qué le está pasando a tu sistema nervioso? ¿De por qué se ha puesto así? Y vamos a buscar soluciones. O búscalas tú, da igual, pero yo te entiendo, estoy aquí acompañándote. Esto tampoco regula. Esa cara, tampoco. Yo creo que yo estoy mal y tengo una cara al lado así, aunque no me grite, y mi sistema nervioso no se relaja, tampoco, ¿eh? Esto tampoco regula. Bueno, les pongo un termómetro cuando con los chiquillos y las chiquillas les doy, vemos las estrategias de regulación, las medimos y colocamos las que son mejores y las que son peores. Y además las comparamos. Esta es un poco mejor que la otra y así para que se vayan dando cuenta de las diferencias. Además lo tienen súper claro. Yo alucino como niños y niñas de 8 o 9 años tienen claro las estrategias de regulación sanas o insanas. Cuando yo les pregunto, estrategias insanas de regulación emocional. ¿Qué hacen los adultos? Les digo, porque así, proyectando en los demás es más fácil. Estrategias insanas. Fumar, comer, beber, fumar porros, gritar. Y lo tienen claro, ¿eh? Digo, sí, todas esas están ahí. En lo rojo ahí, ¿no? En el extremo ahí, peor. Si no pensar, ¿no? Yo me acuerdo, hace poco tuve que ir a un juicio, al juzgado, y en la puerta habían unas personas que yo entiendo que tendrían un juicio y estaban así. ¿Qué estaban intentando hacer? Autorregularse. Autorregularse. Estoy mal, voy al armario, a la nevera. Si es un momento puntual no pasa nada. Pero claro, si eso se convierte en un problema de salud, porque hacerlo lo podemos hacer. ¿Qué se os ocurre? ¿Más malos? ¿Algún malo más? ¿Qué más malos hay? Pensemos en los adolescentes. ¿Cómo se regulan malamente los adolescentes? Justo. Jugar a la Play. Las pantallas. Nuestra droga. No solo es el tabaco. Las pantallas. Es un método estupendo, bueno, estupendo no, malísimo de regulación emocional. Si tengo una pantalla, además
Lo sabemos, porque hay tantas personas adultas que a los niños pequeños les dan un móvil para desconectarlos, pero no aprenden a regularse. No aprenden a regularse. Y es más, con un móvil están perdiendo la oportunidad de aprender a regularse. Tienen que aprender a regularse mientras que comen, a regularse con la frustración, a regularse cuando están haciendo la compra, no darles un móvil para dejarlos ahí atontados y perder un montón de oportunidades de aprendizaje donde tienen que aprender a regularse. Claro, le doy el móvil y ya come, desconectado. Eso no es bueno para el sistema nervioso, os lo aseguro. ¿Sabéis por qué? Porque a lo mejor en ese momento no molesta. ¿Pero qué pasa cuando le quitas el móvil? La desregulación viene multiplicada por 1.000.000. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Que cuando le quitas el móvil, sobre todo cuando ya lleva tiempo necesitándolo, y le quitas el móvil y le quitas su forma de regularse, le quitas su droga. Entonces siente toda la desregulación que no había sentido antes, y de golpe. Entonces, tela marinera. Tela marinera. Y a nosotros nos pasa. Estoy cansada, estoy preocupada, no me encuentro bien. Me pongo a mirar el móvil y así no pienso. Mal, mal. Hay que pensar, hay que sentir y hay que regularse de una forma sana. Hay que regular el sistema nervioso. No hay que anular las cosas porque después te explotan. Después te explotan. Y los chiquillos, el problema es que nosotros ya nos ha cogido de mayores con nuestro cerebro formado. El problema es que ellos están creciendo con eso. Y a mí me aterra. Es horrible. Dentro de unos años... A ver, es como todo. No está bien que lo utilicen para regularse. Tienen que regularse de otra manera que no sea con pantallas. Otra cosa es que lo utilicen como un momento de ocio, dependiendo de la edad que tenga. En función de la edad, no es lo mismo que un adolescente pueda jugar un rato con la Play, que esté mal y se regule con la Play. No es lo mismo, y no es lo mismo que juegue un rato el fin de semana con sus amigos, como que lo necesite todos los días. Claro, depende. Es como lo de la comida, pues depende. ¿Qué más? Que iba a pasar, pero no. ¿De qué más formas de regulación? ¿Seguimos con las malas? ¿Alguna más se os ocurre mala? ¿Alguna más se os ocurre? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí. Además eso, mira, ya que lo has dicho, aprovecho. Una de las emociones más complicadas y más nucleares es la vergüenza. Pero no la vergüenza de ahora me caigo de aquí del escalón y me da vergüenza. Esa es una vergüenza momentánea, adaptativa, que no va más allá. Hay otro tipo de vergüenza, que es la vergüenza más profunda, la nuclear, la que te avergüenzas de ti o tienes miedo de... Y entonces esa vergüenza es como que te dice cosas horribles. Te dice cosas de no eres suficientemente buena, no eres lo que aparentas, eres... ¿Qué? Sí, hacia ti mismo. Y es además relacional. Como piensas que te ven los demás, se aprende además de forma relacional. ¿Qué has hecho? ¿No te da vergüenza ir así? Es muy social, ¿no? Qué vergüenza lo que van a pensar. Qué vergüenza cómo me han visto. Qué vergüenza lo que van a pensar de mí. Es muy relacional. Y tiene 4 estrategias básicas. Las personas tenemos 4 estrategias. Una, la de no conexión. Si no conecto con los demás, no van a ver cómo soy. No voy a mostrar mis defectos, no los van a ver, ni ellos ni yo. Entonces, conecto lo justo.
La segunda, por poner una segunda. La segunda, voy a cuidar de ti. Voy a ser tan cuidadora. Imaginaros, un adolescente con su amiga, haciendo la pelota, haciendo lo que la amiga quiere. Tía, qué guay, qué guapa estás. ¿No? O sea, te vas a sentir tan bien conmigo que no vas a ver mis defectos. Todo esto inconsciente. Por supuesto, nadie lo hace conscientemente. Tercer tipo. Voy a ser tan perfecta en lo que sea. Voy a ser tan perfecta con las notas, con el deporte, limpiando la casa, con lo que sea. Voy a ser tan perfecta, tan perfecto en muchas cosas o en algo que no vas a ver mis defectos. Entonces necesito todo el rato hacer algo muy bien para que no veas cómo soy en realidad y entonces, claro, te alejes de mí. Y la cuarta es la que tú has dicho. Me meto con los demás. Porque así si destaco los errores y la forma de ser de los demás, no vas a ver cómo no te fijas en las mías. ¿Vale? No lo había considerado, pero al decirlo me he acordado y me gusta mucho a mí esto de la vergüenza. Vamos a ir con las buenas. ¿Vale? ¿Qué formas buenas hay de regular? Hablar. Sí, hablar, pedir perdón o hablando de cómo te has sentido, lo que sea, ¿no? Pero hablarlo, hablarlo con alguien. Bueno, estar ahí, ¿no? Sobre todo que haya una comunicación, hablar, pero con una comunicación, pues eso, no violenta, una comunicación asertiva, una comunicación afirmando, ¿no? Positiva, ¿no? Una comunicación positiva. ¿Qué más? ¿Cómo formas buenas de regularse? ¿Qué? Sí. Sí, hombre, si puedes calmarte abrazando a alguien, qué difícil es, pero eso sería lo ideal, ¿no? ¿Qué? Eso hay muchas buenas. Lo que pasa es que a veces sí o no. ¿Qué? Hacer deporte, dormir, todo en exceso no. Descansar, escuchar música, escribir, pintar, meditar, hacer yoga, nadar, ir a dar un paseo, ir a la naturaleza, ayudar a otras personas, tomarte una infusión, darte un descanso. Descanso ahí, a lo mejor no duermes, pero a lo mejor dices, es que para regularme necesito estar con alguien, a lo mejor que te haga sentir bien. ¿Vale? Otra, por ejemplo, de las que estarían en lo rojo, también tiene que ver con, hemos dicho, la alimentación, ¿no? Que también puede ser o por defecto o por exceso, pero también, por ejemplo, el sexo. El sexo también es una forma habitual de regulación emocional que también puede ser un problema, porque no utilizas el sexo para tener placer o para tener conexión contigo mismo o con otra persona, lo utilizas para regular el estrés, ¿no? O para regular la ansiedad y entonces se puede convertir en que el sistema nervioso lo vuelves un poco loco también ahí. Y también puede crear una desensibilización o una dependencia, ¿vale? Y eso también lo utilizan muchas personas, más varones que mujeres, pero también hay mujeres que utilizan el sexo como forma de regulación. Entonces, lo hacen ya no solo por el placer o por la conexión, sino lo hacen porque estoy nervioso, estoy nerviosa y así me tranquilizo. Y no es una buena forma, no. Se ve que el sistema nervioso ahí lo vuelves un poco tarumba y a la larga crea problemas. Aparte que a lo mejor crea exigencias o crean ahí... A ver, esto me lo voy a saltar yo creo. Bueno, no, lo voy a poner rápido. Sí. Yo creo que así, a ver si a las 9:30 terminamos o si tenéis preguntas o algo. ¿Tenéis preguntas? ¿Queréis comentar algo?
que yo cojo el micro y... A ver. Mirad, esto son unas tarjetas de una psiquiatra que es profesora mía, que es muy máquina, y un poco estas tarjetas que yo las utilizo en mi gabinete, ¿no? Las ha hecho ella y nos ayudan a ver, a entender cuáles son los sistemas de protección que solemos utilizar nosotros, los sistemas de protección que suelen utilizar los adolescentes, ¿vale? Voy a pasar, ¿vale? Y quedaros con las vuestras, ¿vale? A ver, pues eso es lo que hago yo, ¿vale? O la que hacen vuestros hijos, eso es lo que hace mi hijo, ¿vale? O lo que hace mi hija, ¿vale? No abrir esa caja, no quiero recordar. No te acerques, no te dejo entrar. No soporto la injusticia, peleo todas las batallas. Tienen que encajar, lo racionalizo todo, todo. Peleo, soy fuerte. Nadie hace las cosas, soy imprescindible. Nadie hace las cosas como yo. Aunque no me lo reconozcan, siento que soy mejor. La gente es mala, soy superior. Lo mío es lo de otros, hago comparaciones. Estoy convencida, tengo razón. Es culpa de... Acuso. ¿Qué quieres que sea? Aparento. No pasa nada, aplasto mis emociones. A la mínima, ataco. Yo puedo, cargo con todo. No puedo sentir esto. Controlo lo que siento. Es lo que sé hacer, cuido. Si te fías, te traicionarán. Desconfío. No seré una perdedora. Domino. No puedo mostrarme, encierro mis emociones. Por si acaso estoy alerta. Vivo en mi planeta, estoy en las nubes. No quiero mirar, evito. Los demás son mejores, idealizo. Y ya está. ¿Cuáles habéis identificado? Bueno, no hace falta que lo digáis. Pensarlo, quien quiera. Varias, ¿no? Todos tenemos las nuestras. No hay nadie que no tenga las suyas. Pues estos sistemas que utilizamos, ya sea el no pensar, no sentir, sentir que descontrolo, necesidad de tenerlo todo controlado, que a la mínima ataco, que me defiendo, todo esto los aprendimos en la infancia o en la adolescencia. Lo están aprendiendo ahora nuestros hijos. Y nosotros lo aprendimos entonces. Hubieron situaciones donde aquello fue la mejor opción, donde hacer eso fue la mejor opción. Y lo que he dicho al principio, lo que pasa es que a lo mejor ahora necesitan una actualización, porque a lo mejor en ese momento sí que era la mejor opción. ¿Vale? A ver, no sé, os pongo un ejemplo. Pues imaginad, yo qué sé, una persona que ha sufrido cualquier maltrato, cualquier situación estresante y su mecanismo de defensa siendo niña o siendo adolescente fue me desconecto, aplasto lo que siento, porque es tan intenso todo lo que está pasando a mi alrededor que necesito desconectarlo. Pues a lo mejor después, cuando eres mayor, sigues utilizando el mismo sistema. A la mínima me desconecto. Pero ahora ya no es esa situación horrible que tenías y que entonces sí que lo necesitabas. Ahora eres adulta y ahora sí que puedes enfrentarte a eso. ¿Vale? Y con eso con cualquiera. ¿Vale? Con cualquiera de las tarjetas. Y muchas veces no las queremos eliminar porque hicieron su función, pero sí que necesitan una actualización. Como las aplicaciones, que si no las actualizas ya no funcionan bien. Pues con los sistemas de defensa pasa un poco eso. A ver, aquí. Muy importante. La azafata. En la mascarilla en los aviones. ¿Qué nos dice la azafata? ¿Quién se tiene que poner primero la mascarilla? Así es. Eso, acordaros de la azafata. En caso de que nos haga falta oxígeno, la azafata siempre dice, primero te la tienes que poner tú para poder ayudar a los demás. Pues con el sistema nervioso
tenemos que hacer lo mismo. Primero, regularnos nosotros, porque si estamos reguladas, si estamos mejor y estamos bien nosotras, estamos bien nosotros, nuestros hijos van a estar mejor, les vamos a acompañar mejor. Porque muchas veces también cómo se sienten y cómo se disparan también es por cómo estamos y por cómo reaccionamos. Aparte que ellos ya tienen sus historias, porque obviamente tienen sus experiencias fuera, en el instituto, sus amigos, sus amigas, quien los tiene porque tiene peleas con ellos, quien no los tiene porque no sufre porque no los tiene, quien es líder porque tiene la presión de ser líder, quien es un seguidor porque se siente inferior. Todo el mundo tiene algún tocado, no solo los adultos, ellos también. Entonces, en la medida que nosotros y nosotras estamos más sanos y nos regulamos mejor y nuestro sistema nervioso está más estable y funciona mejor, pues más les vamos a ayudar a ellos. Porque cuando no funciona bien, ¿qué pasa? Que a lo mejor estamos alerta en situaciones tontas. Reaccionamos de una forma exagerada ante una tontería. No funciona bien el sistema nervioso. Y tenemos que intentar que se ponga en cada uno de los estados cuando toca. Que funcione como tiene que funcionar, de una forma sana. Porque si no, tenemos a lo mejor reacciones desmedidas, en exceso o en defecto, lo que hemos visto. Bien las que movilizan, bien las que paralizan. ¿Veis? Antes, por ejemplo, he puesto el bebé llorando solo. Aquí ya la forma de coger la cabecita ya cambia un poco, ¿verdad? Ya le está mirando, le está cogiendo la cabeza. Aunque está llorando ya es diferente. Aquí ya hay un cambio. Mirad esta imagen. Probablemente este o esta adolescente está mal. A lo mejor le ha dicho cosas, está enfadado. No quiere saber nada de su madre o del mundo. Pero la madre está ahí. Y mirar cómo le mira. Y a lo mejor está diciendo, déjame en paz. Pero mirar. Esto probablemente tiene pinta de profe o algo. El estar ahí. A veces estar ahí ya es. Pensar en las fotos que hemos visto antes. Estar donde estábamos. Mirar el cambio. ¿Verdad que aquí esto da la sensación de que se va a regular mejor el sistema nervioso? ¿Cómo está el sistema nervioso de este hombre y cómo creéis? ¿Creéis que estando así el sistema nervioso de este hombre, verdad que podrá ayudar probablemente mejor a regularse al niño? ¿Veis? Diferente antes. ¿Os acordáis antes de la mujer esta que estaba así? Yo sé que no es fácil, ¿eh? Que somos humanas y nos vamos a desregular muchas veces. Pero bueno, si después reparamos, ya lo estamos haciendo mejor. Y bueno, un poco para terminar así, haciendo un repaso de cosas que podemos hacer, porque el sistema nervioso lo podemos tener muy desregulado. Nuestros hijos en adolescente es una época de desregulación del sistema nervioso, o sea, contar con ello, como lo que os he dicho del lactante. De la bebé así, y ahora de mayor es otra cosa, pero ahí tenemos que estar. Validando, comprendiendo. Eso ya es un montón. A lo mejor las soluciones las tienes que buscar, él o ella, pero validar y estar ahí es fundamental. Y para que su sistema nervioso, igual que el nuestro, que como he dicho antes tiene una gran plasticidad, pueda estar más sano y funcionar mejor, que esté relajado cuando tiene que estar relajado, que se desconecte cuando se tenga que desconectar y relajarse, y que pueda ponerse activo cuando lo necesitamos y que funcionen bien y no se ponga mal cuando no tiene que estar mal y estas cosas, podemos entrenarlo. Podemos entrenarlo. ¿Y cómo lo podemos entrenar? Pues cosas que ya hemos nombrado. Haciendo deporte, pasando tiempo con amigos, pintando, escribiendo, leyendo, escuchando música, tocando un instrumento. Si nos dan un masaje y nos cuidamos, autocuidado, ahí, hacer terapia, hacer yoga, hacer meditación, ayudar a otras personas, cuidar a mascotas, acariciar a mascotas.
hacer actividades en la naturaleza. Todas estas cosas, bailar. Todo esto, y algo muy importante que no está aquí, el reírse. El jugar, el reírse, el compartir, todo esto hace que nuestro sistema nervioso lo vayamos volviendo a enseñar a que funcione mejor. Porque sobre todo le ayudamos a volver a la calma, que es lo que queremos. Que vuelva a la calma. Y claro que al principio a lo mejor cuesta y quieres relajarte y no puedes. Y quieres leer un libro y no te concentras. Pero si vamos entrenándolo y vamos haciendo cosas que nos ayuden al calmar el sistema nervioso, si ayudamos a que nuestros hijos, nuestras hijas cojan hábitos saludables donde puedan calmar su sistema nervioso, es que les vamos a asegurar una salud mental mucho más positiva, mucho más sana. Y como si os dais cuenta, aquí las pantallas no están. Ni series ni nada, que todos podemos ver una serie, una película, pero no son las mejores formas de regularse. Las mejores formas de relajar un sistema nervioso es relajándolo, de forma autónoma, que se relaje él de forma autónoma, haciendo actividades, no desconectándolo. ¿Vale? ¿Alguna cosa, alguna pregunta? Ahora sí no me decís. Yo por mi parte lo que os quería contar. Y ahora preguntar alguna cosa, algún comentario, alguna pregunta que tengáis. Puntualidad suiza. Cuando podamos llamar Sí. Ay, qué buena la pregunta. Dime, ya me la estoy imaginando. deja el teléfono, deja la Play, indudablemente lo va a dejar por forzado, pero al minuto va a retomar la pantalla. ¿Cómo conseguimos frenar un poco ese...? Depende de la edad, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de un adolescente jovencito sobre el que tenemos control, ¿vale? Que podemos todavía ejercer ese control, ¿no? Que no tiene 18 años, que a lo mejor dice ya... Vamos a pensar, porque podemos pensar en varias situaciones, pero vamos a pensar en un estudiante de la ESO, primero, segundo, tercero de la ESO, no sé, cuarto, alguien que todavía podemos tener ahí un poquito de control, ¿no? Y si no, para bachillerato, por así decirlo, un poco más mayores, sería una adaptación, ¿vale? O sea, la diferencia sería pequeña, pero os cuento. Y además agradezco un montón la pregunta porque era algo que quería decir y al final no he profundizado, ¿no? Pues lo que no podemos hacer, porque no sirve de nada, incluso yo creo que sirve para perder esa conexión, para hacer sentir mal, es hacer comentarios como todo el día con el móvil, estás enganchada, siempre estás igual, no lo dejas. Es que eso no ayuda. Y si no pensar, ¿vosotros ayuda cuando estáis con el móvil, que también estamos con el móvil, que nos hagan comentarios de esos? No. ¿Qué entonces qué podemos hacer? La alternativa, que antes me ha faltado. He puesto este ejemplo, pero no he dado la alternativa. La alternativa es hablar de ello y decir, a ver, sé que esto es importante y que cuesta un esfuerzo enorme poder dejarlo. Estoy mentalizando, estoy intentando entender qué pasa por su cerebro. Entiendo perfectamente que tienes que contestar mensajes que te han escrito, que quieres contestar ya. O al revés, o que no tienes nada que hacer y que estás aburrida, estás aburrido, y entonces te pones a verlo. Pero ojalá fuera esto sano, ¿no? Yo os doy ideas y después lo tenéis que adaptar. Ojalá esto no tuviera ningún problema para tu salud. Ni te afectará académicamente, ni te afectará. Pero esto no es bueno. Entonces tenemos que... Yo quiero ayudarte a que hagas un uso más responsable. Y a lo mejor para eso te lo tengo que quitar. Y entiendo que si te lo quito te vas a enfadar y te vas a sentir mal. Pero lo tengo que hacer. Entonces hay que poner límites. Ellos no tienen control, tenemos que tener nosotros el control. Y muchas veces el problema lo hemos tenido porque le hemos dado un móvil así, como si los dejamos ahí solos en el barrio más chungo de Nueva York, ahí.
ahí solos, pues ahí con el móvil. ¡Hala! Con todos los riesgos que hay. De ver pornografía, de ver material violento, de que contacten con él, de que ellos sean agresores de bullying o de ciberbullying, que sean víctimas. ¡Venga! ¡Hala! Móvil para todo el mundo, con todos los riesgos que llevan a nivel emocional, a todos los niveles. Pues obviamente necesitan límites. Igual que necesitamos límites de velocidad. Las personas somos así, necesitamos control y límites. Ojalá desaparecieran, ojalá no los pudieran tener hasta que el cerebro no esté desarrollado de todo y hubiera más control, pero también para nosotros. Entonces ellos que están en desarrollo tienen que tener límites. El tema es cómo ponemos los límites. Esa es la diferencia y esto sirve para el móvil como para cualquier cosa. El límite lo necesita, pero no es lo mismo que sea un límite consensuado o no, ¿vale? Pero que entienda, que se dé cuenta que le entiendes y que entiendas que es difícil y que entiendas de que se va a sentir mal y que entienda que a lo mejor también le va a perjudicar en sus relaciones sociales. Tienen sus motivos para querer tenerlo. Aparte de que no han aprendido a entretenerse de otra manera. Por eso necesitan que le ayudemos. Pero no es lo mismo hacerlo desde entiendo lo que te está pasando y vamos a buscar juntos, o te animo a que busques soluciones, o las voy a buscar yo para ponerle solución a esto. Es lo mismo esa actitud que estás enganchada. ¿Es lo mismo? Pero así con todo. Van a aceptarlo mucho mejor y aunque se quejen, si validas cómo se está sintiendo, que se cabree, valida su enfado. Mamá, es que todo el mundo lo tiene. Pues, todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo usa, mis amigas y yo, menos yo. Pues cariño, entiendo que eso te haga sentir mal. Ojalá pudiera estas normas extenderlas a todo el universo y no hubieran diferencias, porque entiendo que para ti eso te perjudica. Te perjudica que yo te ponga un límite y los demás no lo pongan. Te perjudica a ti, me perjudica a mí. Pero algo tenemos que hacer, porque si no esto se convierte en un problema, te va a perjudicar a ti, principalmente, a tus estudios, a tu sistema nervioso, a lo que sea. Entonces, lo siento en el alma, lo siento en el alma. Pero es lo que hay. Y os aseguro que no hace falta que lo digáis con estas palabras, pero sí con ese sentimiento son mucho mejor aceptadas. Son mucho mejor aceptadas, porque se están sintiendo validados. Validáis sus emociones, validáis lo que están sintiendo, sus problemas, pero le estáis ayudando y es por su bien. Y ya que se quejen, y vosotros sentiros bien porque se quejen, porque sabéis que lo estáis haciendo de una forma correcta. Ya, pero si tú te das cuenta que estás entendiendo su cerebro y entiendes el tuyo, pero aún así intentas hacerlo mejor, es que no hay más. Quien hace lo que puede. Pero claro, fijaros la diferencia. No es lo mismo decir, estás todo el rato con el móvil, te lo voy a quitar. Amenazas, menosprecios, infravaloraciones. ¿Eso desde cuándo es educativo? Claro que necesitan. Con el tema del móvil lo que me ha servido mucho es en ese interactuar con mi hija completamente, lo he trabajado desde el aspecto empático. Entonces yo le he dicho cómo me siento yo cuando la veo con el móvil, cuando a lo mejor es durante la tarde y tiene que hacer deberes o tiene que estudiar. Entonces yo le puedo que alguna vez lo he hecho y le ha funcionado. Vale, ¿qué podías haber hecho en esta hora o en esta media hora que has echado con el móvil? Pues podría haber, a ver, ¿qué deberes tienes? ¿Qué crees que podrías haber trabajado matemáticas? ¿Que podrías haber trabajado en esa media hora historia, lo que sea? Pues sí, mira, vale, ¿qué solución crees que podemos dar para que esto no vuelva a suceder? Porque yo cuando te veo con el móvil, yo me siento preocupada. Imagínate que yo estuviera todo el día sentada con el móvil. Y no quisiera comer, no te preparas cosas. Y eso solamente, o sea, en esa conversación con ella. Y ese el que ella buscara la solución
la solución que hace es se pone a estudiar y en 10 minutos de habitación. Ella, de modo propio, la saca al salón y cuando yo veo su móvil en el salón, ya sé que está concentrada estudiando. Eso es ideal, eso es ideal. Pero ahí, ¿sabes por qué ha funcionado? Porque da igual si le dices una cosa, si le dices otra. Lo importante es que has sido empática, has validado cómo se siente, ella se ha dado cuenta que tú también cómo te sientes, pero desde la calma, desde la regulación, lo has dicho, con un sistema nervioso regulado, fomentando un apego seguro de qué pasa. De la regulación del sistema nervioso, tenemos que tener una caja de herramientas para saber autorregular. Y eso tenemos que aprenderlo para proyectárselo a nuestros hijos. Y eso requiere un trabajo también de los padres. Hombre, por eso he dicho lo de la mascarilla. Por eso he dicho lo de la mascarilla, que primero no la tenemos que poner nosotros. Claro. Pero sí, un ejemplo pues, fabuloso de cómo además, como son adolescentes, quieren tomar ellos las decisiones y las soluciones. Las quieren tomar ellos. Es un poco ese discurso socrático, ¿no? De hacer preguntas. No es decirle lo que tienen que hacer, sino es hacerles preguntas para que ellos lleguen a darse cuenta de lo que tienen que hacer. Entonces, hay como unos pasos, ¿no? Además, así a nivel emocional. Es qué te está pasando, ¿no? Así lo digo así un poco así desorganizado, ¿no? Pero es como entender qué ha pasado, esto cómo te hace sentir, qué podrías haber hecho, qué notas, qué soluciones propones, ¿no? Y hay así como unos pasos. Yo, por ejemplo, en el parte de reflexión, cuando hay un problema de conducta en mi centro, el parte es un parte de reflexión, donde ellos reflexionan sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Y así por lo menos, pero claro, no vale darles el papel solo, porque te ponen nada. ¿Qué sientes? Nada. ¿Qué propones? Nada. Entonces lo suyo es tener una conversación empática con ellos, ¿no? Con tu sistema regulado, y entonces así que ellos se vayan dando cuenta de esto, y a veces hay que darles un tiempo. En caliente, ya sabéis que a veces las cosas no funcionan. Tenemos que buscar un momento para hablar de estas cosas, no en mitad de la discusión, cuando le acabas de decir deja el móvil, no sé qué, no sé cuánto. Ahí no es el momento. Tenemos que buscar un momento donde estemos reguladas para así poder que esa conversación y esa búsqueda de soluciones se dé. Es que se trata no de ser autoritario y autoritario también nos gusta que nos de no tener autoritativo. Sí, yo sí te digo que hay que trabajar con. Además, las investigaciones es un factor de protección. Hay varios estilos educativos, está el exigente, el autoritario, el democrático, y se ha visto que el más sano y el que fomenta mejor, protege, ¿no? A nivel de salud mental, de prevenir problemas de conducta, de todo, es el estilo democrático. Es el más favorable, ¿no? Hay investigaciones científicas que lo demuestran, el democrático, ni negligente ni autoritario. ¿Más cosas? ¿Más preguntas, comentarios? ¿Alguna cosa más? Yo, retomando el principio de la conferencia, nos ha retrotraído a nuestra adolescencia. Yo, vamos a ver, cierto es que ha cambiado mucho de hace 30 años ahora, pero lo que es la adolescencia, los roles siguen siendo los mismos, con una gran diferencia, que en nuestra época no había internet y que posiblemente nuestros padres venían a charlas parecidas a esta, pero no se preocupaban sobre la salud mental, sino era más salidas profesionales o qué va a ser de mi hijo el día de mañana. No, esa es una de las principales diferencias que noto yo de hace 30 años ahora. Sí, ¿no? Hay grandes diferencias, ¿no? Todo esto, por eso se han hecho tantas barbaridades, ¿no? Y nuestros padres, pues han cometido un montón de errores y han hecho un montón de cosas que explican que tengamos ahora problemas con nuestro sistema nervioso. Pero es que han hecho lo mejor que han podido.
Han hecho igual que nosotros ahora. Hacemos lo mejor que podemos. Hacemos lo mejor que podemos. Porque además ellos lo han hecho también en función de cómo lo han hecho con ellos. Y siempre han mejorado. Cada vez intentas hacerlo mejor que lo han hecho contigo. Lo que pasa es que, claro, pues vamos mejorando en unas cosas, en otras lo vamos haciendo peor y vamos ahí un poco así. Pero esta preocupación por la salud mental, por las emociones, no estaba. No estaba. Y no estaba, y ya no solo por un padre o una madre en particular, ¿no? Yo en terapia lo hablamos mucho. Es que además, si tu padre era autoritario o tu madre, yo qué sé, era así o asá, o dependiente, había una dependencia económica y había, o lo que sea, ¿no? Y se daba esta situación, era en gran medida fruto del momento histórico que se estaba viviendo y era lo que se llevaba, ¿no? Y el modelo de masculinidad era ese y estaba normalizado. Y ahora muchos hombres, por ejemplo, súper desregulados, súper autoritarios, cuando eran jóvenes, ahora son unos abuelos encantadores, porque han evolucionado con la sociedad y han cambiado. Entonces, claro, hay muchos aspectos, pues como lo que estamos diciendo del tema de las exigencias de belleza, el tema de los móviles, hay muchas cosas que van a ser fruto y están siendo fruto del contexto que estamos viviendo. Entonces, en algunas cosas vamos mejorando porque pues vamos aprendiendo, nos estamos dando cuenta de que esto es importante. Y antes no es que no hubiera problemas, eran iguales o peores. Además que todo esto, no lo he dicho, pero el sistema nervioso... esperad, que se me ha ido, iba a decir algo que no sé lo que iba a decir. Como he pensado 3 cosas al mismo tiempo, se me han escapado. A ver si lo recupero. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. A ver si luego me viene. Después iré en el coche y me acordaré. A ver si me acuerdo. Y la sociedad no es que nos exija, pero nos pone en actitud cada vez más con las pantallas. Porque al final, yo por ejemplo, mi hijo es adolescente, lo tengo 10 años. Y no es que me exija, pero él es mamá, fulanita de tal, tiene tarjeta en el móvil. Mamá, fulanito de tal, tiene de hecho, hay un niño en su clase, que le enteré hace poco, que lo veo Secret Night, lleva un reloj de story, tiene el patrón de la principal. O sea, yo ahora mi pregunta es, contra más tarde mejor, pero más o menos, ¿qué es para que ellos puedan tener un móvil con su tarjeta? Porque yo flipo con... Lo más tarde que puedas aguantarlo. Yo no lo sé, o sea, no hay estudios yo creo que sobre eso, ¿vale? Yo te puedo dar mi opinión personal y es que lo alargues lo máximo que puedas. Y sobre todo que cuando empieza a tener móvil, que no sea a pájara abierta, Claro. sino que sea pues con mucho control. Hoy en día muchos móviles permiten control parental, control de tiempo, que pidan... yo, por ejemplo, mi hijo tiene el móvil que yo creo que tiene tanto control, el pobre, que ni le motiva. No tiene tanto control que digo, llévate el móvil, que te vas a no sé dónde. Y me dice, que no quiero llevarme el móvil. Yo digo, si es que el pobrecico no puede hacer nada con él. La tablet de mi hijo. Pues no se quiere llevar el móvil, porque como tiene tanto... Claro, mamá, que quiero escuchar música, ponme el código. Y yo sí, cariño, le pongo el código para que se ponga el YouTube Music. Pero tengo que poner un código, o sea, el pobre está en primero de la ESO, ¿no? Pero es verdad que veo que a veces eso también le genera, a nivel de integración, también tiene un perjuicio, porque como los demás están hiperconectados, tienen WhatsApp, tiene tal la sociedad, al final también, entonces encontrar ahí el punto... Sí, yo por ejemplo en primero de la ESO y en el grupo de hijo de mi clase, pues casi todos tienen WhatsApp. Mi hijo hay 2 o 3 que no tienen, pero está bastante normalizado en que en el grupo de WhatsApp, no en todos obviamente porque tendrán algunos privados, pero que hay grupos donde está casi muy integrado que estemos padres e hijos, así como a lo mejor están 10 chiquillos y 3 padres madres, y estamos así mezclados. Sí, de momento, primero de la ESO lo estamos ahí, ¿sabes? Ahí, a ver lo que aguanto. Yo cuanto más aguante, mejor. A ver, cuanto más aguante, mejor. Y cuanto más control, más supervisado, menos tiempo, todo lo tarde que podáis, depende de las circunstancias, hacerlo. Por además eso, los riesgos que hay. Yo en mi caso, está el mirado del dinero de la ESO.
de primero iba a pasar a segundo. Y los aguanté todo lo que pude. Les eduqué de tal forma que a día de hoy, el mayor tiene 18, el pequeño tiene 16, y cuando entran a la casa siguen dejando el móvil en la caja que dejé en su tiempo, en su momento, en la entrada, y ellos saben que esa caja es para no tocarla, que no les moleste hacer los deberes, y solo la cogen cuando ya tienen que ir a teléfono. Entonces, sigue estando esa caja ahí. Claro, además, el tema es que tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Y en casa lo tenemos. Yo después del documental, no sé si habéis visto... No sé, Entramos y dejamos el móvil en la caja. En la entrada claro, muy bien, es un muy buen hábito, ¿no? En la obra social de Caixa Petrer se ha realizado, que tenemos aquí a José José, un corto, un documental cortito, pero es un corto sobre las pantallas, ¿no? Detrás de la pantalla se llama, ¿no? Yo he colaborado como voluntaria, José José ha salido es uno de los profesionales especialistas que salen, ¿no? Y en el vídeo también salen niños y se les pregunta, ¿no? Niños y niñas. Y entonces se les pregunta por el uso que hacen sus padres, ¿no? A mí eso me hizo pensar. Digo, le voy a preguntar a mi hijo a ver cómo lo percibe, cómo uso yo. Y obviamente, pues el chiquillo intentó ser prudente para que no... Yo le dije, cariño, ¿tú cómo crees qué uso crees que hacemos el papá y yo de las pantallas? Y puso una cara que ya me lo dijo todo. Y dice, lo que pasa es que los utilicéis mucho para trabajar. Digo, eso es verdad, cariño, que la mamá no ve ni Instagram, ni cosas de esas, ni películas, ni TikTok, ni nada de eso. Yo lo utilizo por motivos de trabajo. Y dice, ya, y el papá también, pero lo utilizáis mucho. Claro, claro. Además, yo, por ejemplo, en el gabinete no lo puedo utilizar porque yo no voy a estar con el móvil, obviamente. Entonces yo, claro, me paso todo el horario laboral sin tocarlo. Y las citas me las piden por el móvil, tengo correos electrónicos, tengo cosas de la universidad, prácticas que corregir, a veces cojo el ordenador, que también es una pantalla, y otras veces en el móvil. Una tutoría la contesto en el móvil de la universidad. Y claro, es las tutorías, los WhatsApp, dar citas y a una hora prudente salgo de trabajar y cojo la pantalla. Entonces, claro, muchas veces a mí me da pena, ¿no? Porque dices, al final él ve que yo casi me pongo con el móvil. Digo, pero es que, yo le digo, es que está todo el día sin tocar el móvil. Entonces, este ratico, y entonces a veces yo digo, he preferido hacerlo en el gabinete antes de ir y así cuando llego a casa ya no lo toco. Por ese ejemplo, ¿no? Yo digo, prefiero llegar media hora tarde y en esa media hora adelantar que llegar a casa y seguir y empezar con la pantalla. Porque entonces él ve que el rato que me ve con la pantalla. Claro. Y aunque él no se queja, pero claro, al final aprenden como modelado, ¿no? Porque somos un modelo y eso inconscientemente se va quedando el uso que hacemos. Entonces, si estamos todo el día con el móvil, sí, cariño. Encima ni hay conexión, lo que hemos visto en el vídeo, hay desconexión, hay muchas cosas. Entonces, pues el hábito de dejar los móviles y que no se utilicen, por supuesto en la mesa, por supuesto en la hora de comer, cuando está haciendo una conversación, hay cosas además que son de modales. Y ahí es nuestro papel, ¿no? El estar ahí, ¿no? Y no desde la crítica. Ya estás con el móvil, que te estoy hablando. Claro. Pero desde esa democracia, desde esa empatía, desde esa regulación. Cuando lo has dejado en todo lo que has querido, porque te ha venido genial tomarlo y vaya a ver, y ahora con 17, quieres que te escuche. Claro. Sí, es mucho más difícil. No vamos a decir que es imposible, pero obviamente va a ser difícil. No es lo mismo que sea algo poco a poco que algo que ya está instaurado, tener que rectificar. No es imposible, pero obviamente va a ser muy complicado. Está todo el día con la si te ha venido bien cuando te ha venido bien, de verdad, toma, cállate. Entonces, ¿ahora qué quieres? Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? No sé si te he contestado antes, creo que sí, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Sí, padres de antes, de ahora, que los intereses serán diferentes, las preocupaciones. Me he quedado con... Me acordaré luego. Le pediré el teléfono, te contestaré. Vale. Cuando un niño, un adolescente,
Ay, eso, sí, me encanta. Es que trabajo es importante. Sí, Para mí, para todo. claro. Memorizo que el adolescente o niños Sí. hay muchos problemas. Sí, mira, esa es una de las cosas que se me han metido por el medio y que también había pensado, ¿no? Porque también, muy importante, ¿vale? Porque yo he vivido casos así, ¿no? Tú imagínate, ¡ay! ¿No? El ejemplo que ponías tú, hay veces que ese ejemplo puede ser maravilloso y otras veces le dices, tú este tiempo, ¿qué podrías haber hecho? Y hacen, es verdad, podía haber hecho otras cosas, es que qué desastre, ¿ahora qué voy a hacer? Súper inseguros, se desregulan pensando que no lo han hecho bien. Que eso les pasa a algunos y a algunas. Que a la mínima que no lo hacen perfecto, han estado un rato más con el móvil que tocaba, ya también se pueden sentir mal. Yo también conozco casos así. Pues importante validar también eso. Validar. Cariño, todos hacemos a veces mal uso del móvil, por ejemplo. ¿Vale? Siempre validar la inseguridad, que todos tenemos inseguridades. Y ayudarle a lo que necesite para que logre seguridad. Y a veces hay que hacer como cuando el niño tiene miedo de andar porque se ha pegado un trompazo, tenemos que acompañarle, pero siempre validando, nunca invalidando diciendo cosas como no te pongas así, es que chica, es que chico, es que te pones de una manera, es que no te puedes poner así. No, siempre tenemos que entender que su reacción es normal y que le pasa a más gente. No podemos decir que su reacción es de... ¿Sabes? Aunque de verdad a lo mejor le gustaría tener una reacción porque es ansioso o ansiosa y sufre con esa reacción. O sufre como se siente, o sufre porque no es suficiente, o sufre porque debería haber hecho otra cosa. También tenemos que validar esa inseguridad y acompañarle para que vaya sintiéndose más seguro. Pero el primer paso para hacerle sentir seguro es validando lo que le está pasando y validando lo que está sintiendo, ¿vale? Porque si lo invalidamos es como, siéntete seguro porque lo estás haciendo muy mal, ¿sabes? Es como estamos haciendo una contradicción. Entonces tenemos que ser congruentes. Hay un ejemplo que yo también pongo muchas veces en consulta, que es como la digestión, ¿vale? Las digestiones, hay digestiones ligeras, ¿vale? Tú te comes algo y la digestión pasa bien, se digiere bien, ¿vale? Pero hay veces que si la comida es pesada y también dependiendo de cómo tú tengas el sistema digestivo, pues resulta que te comes un cocido con carne, con aperitivo o no sé qué, y es una digestión súper pesada y te sientes mal. Y tienes acidez, ardor, gases, la barriga hinchada, lo que sea. Tenemos que normalizar eso y decirle normal. A muchas personas cuando comen un cocido así tienen esos síntomas. Vamos a hacer algo, la manzanillita, yo qué sé, reposar la digestión, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero normalizar que te ha pasado eso y no culpabilizar, porque pues a nivel emocional pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay veces que hay emociones que son pesadas y no se dirigen bien. Estados sistemas nerviosos que están más tal. ¿Vale? Vamos a normalizar. Lo que te pasa es una reacción como la digestión. Vamos a intentar que te sientas mejor, por supuesto, pero desde esa validación, no desde la desesperación de que nos dispara, porque ahí nos disparamos nosotros. Los vemos que sufren, los vemos inseguros, los vemos mal y entonces nos activamos. Tenemos miedo de que sufran, de que lo pasen mal, ¿no? Claro. Por eso, estar nosotros regulados, normalizar, validar, buscar soluciones, como la herida. Por eso os he puesto el ejemplo de la herida. A nivel emocional igual. Validar, entender. Si tiene una edad más pequeña, podemos ayudarle a buscar soluciones y no acompañarla a que busquen ellos las soluciones. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que por hoy ya está bien. Muchísimas gracias por haber aguantado un jueves a las 10 de la noche. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Un placer.